menos 5 compuesto de x, ¿no? Hola. Entonces vamos a colocar el 0 un poco más acá. Ahí, 0. Entonces dice, se mueve entre 30 y 25, 25 y 40, 25 y 30. Entonces esto va a ser entre 0 y 25, entre 25 y 30, después entre 30 y 35, después entre 35 y 40, y después de 40 el más infinito, ¿no? ¿Sí? 40. O sea, hasta, incluso tiene que ser hasta 100, el 100%. Claro. Hasta el 100, no puede llegar más allá. Entonces decimos, ya, entonces esto va a ser lo mismo, que calcular la integral, lo voy a escribir acá al lado, la integral de 0 y, entre 0 y 25, ¿cierto? De x por t de x por el diferencial, más la integral entre 25 y 30, 25 y 30 de lo mismo, x por t de x por el diferencial, más la integral entre 30 y 35, 30 y 35 de x por t de x por el diferencial, más entre 35 y 40, la integral entre 35 y 40 de x por t de x por dx, más la integral entre 40 y 100 de x por t de x por el diferencial. ¿Sí? Ya, pero resulta que entre 0 y 25, ¿estamos en qué caso? En otro caso. Por lo tanto, la expresión, ¿cuánto me da? Me va a dar la menos 0,10, entonces aquí me va a quedar menos 0,1 por la integral entre 0 y 25 de x, t de x es el 0,1, ya lo saqué, entonces me queda x de x, ¿no? ¿Sí? Más, entre 25 y 30 se comporta de esta forma, entonces va a ser 0,05, lo saco porque es una constante, integral entre 25 y 30 de x por el diferencial, más entre 30 y 35 se tiene el mismo, no, 0,1 integral entre 30 y 35 de t de x, pero ya lo saqué por el x, ¿no? X por el diferencial, más entre 35 y 40, pues se me va a quedar la integral entre 35 y 40, entre 35 y 40 es t de x 0,05, entonces me queda 0,05 por la integral entre 35 y 40 por x por el diferencial, más entre 40 y 100 me da menos 0,10, ¿no? Menos 0,1 integral entre 40 y 100 de x por el diferencial. ¿Estamos bien? Ya, entonces eso va a ser exactamente lo mismo. Calcular lo siguiente, porque la función de distribución x por la función de distribución, estoy pensando x por la función de distribución porque se distribuye de manera normal la variable, ¿no? Entonces aquí va, si aquí me faltó colocar algo. Sí, porque fíjense que x es la variable, sí, ¿cierto? Por lo tanto, es eso lo que se distribuye de manera normal. Claro. Por lo tanto, aquí estoy calculando la esperanza de t de x, de la función. Por lo tanto, aquí tiene que ser t de x por la función de distribución. Entonces aquí va a ser f de x, porque se distribuye de manera normal, ¿cierto? Ahí sí. Entonces aquí me va a quedar f de x de x. Aquí pasa lo mismo, entonces me va a quedar f de x en x. Aquí pasa lo mismo, f de x en la variable x, f de x en la variable x, y aquí lo mismo, f de x en la variable x. Entonces, supuestamente, esto tendría que hacer aquí, me quedaría la función de distribución x, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo, me va a quedar
Ahí, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Ahí, aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Ya, pero resulta que si yo quiero calcular la integral sobre la función de distribución normal, tengo que calcular la integral de la función de distribución. Y la función de distribución normal, ¿cómo era? ¿Se acuerdan o no? Donde eso igual a ¿cuánto? 1 partido por raíz de 2pi por omega por la integral entre menos infinito e infinito de e elevado o de la exponencial de menos 1/2 por x menos mu partido por sigma y todo eso al cuadrado por el diferencial con respecto a y. Por lo tanto, tendría que calcular 0,1 por la integral de esta cuestión. Y esta integral no se puede, o sea, se calcula, pero es muy larga. Entonces, ¿de qué forma uno podría calcular lo mismo que está ahí sin ocupar la integral? Esto aquí lo que igual. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan que era la función phi? La función de distribución, la acumulación, hacíamos la función de acumulación y encontramos esta variable. ¿Se acuerdan cuando anotábamos esto? Phi de z. ¿Sí? Entonces ese phi de z lo podemos encontrar en la tabla. Por lo tanto, eso lo podemos escribir de la siguiente forma. Me va a quedar. La primera entre 0 y 25, ¿no? Entonces vamos a tener el menos 0,1 menos 0,1 por la probabilidad de que x se encuentre entre 0 y 25, o sea, t, la variable 3 se encuentra entre 0 y 25. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo que tengo acá. ¿Por qué? Porque estoy calculando esto es una función de distribución de una probabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, esa probabilidad se puede anotar de esta forma, como la probabilidad menos 0,1, que sería decir que está ahí, de la probabilidad de que la variable t, ¿cierto? Porque estoy calculando la esperanza de t, se encuentre entre 0 y 25. Y esto aquí lo que es igual es menos 0,1 multiplicado por la probabilidad de qué cosa. Como esto se distribuye de manera normal, entonces ¿cómo calculamos nosotros, cómo estandarizamos la variable? Colocamos 25 menos mu, ¿cuánto era mu? 33 partido por el sigma, y el sigma vale 3 menor que t menos 33 partido por 3 menor que 0 menos 33 partido por 3, ¿cierto? Por lo tanto, ¿esto cuánto me va a quedar? Menos 0,1 multiplicado por la probabilidad de qué cosa? Menos 25 partido por 33, ¿cuánto es? ¿Ah? Menos 8, ¿no? Entonces me queda menos 8 partido por 3, menos 8 partido por 3, menor que eso que está ahí, que le vamos a colocar z, como z grande, porque el cambio variable, menor que menos 33 partido por 3, eso me da menos 10, ¿no? ¿Sí? O sea, menos 11, disculpe, menos 11, ahí sí. Por lo tanto, esto es exactamente lo mismo, y lo voy a hacer solamente para esto. Me va a quedar menos 0,1 multiplicado por phi de cuánto? Phi de menos 8 tercios menos el phi de 0 menos 33, sí, menos phi de cuánto me dio? Menos 11, ¿no? Eso aquí está ahí. ¿Estamos bien? ¿El z dónde quedó? Sí, al revés. Phi de menos 11, disculpe. Phi de menos 11 y phi de menos 8 tercios. Ahí sí. ¿Ese z dónde quedó? Lo que pasa es que... No, eso está bien. Lo que pasa es que cuando tú calculas la probabilidad de ese tipo, eso es lo mismo que esta es la función de acumulación, el f grande, por lo tanto eso dijimos que era el f de menos 11, o sea el phi de menos 11 menos el phi de menos 8 tercios, por definición de la clase pasada, de la normal. Entonces tenemos que calcular la otra. Entonces me va a quedar, esta es la primera, esta es la primera. La segunda va a ser esta que está acá, va a ser la integral 0,05
por la probabilidad de qué cosa? De que la variable t se encuentre entre qué valores? Entre 25 y 30, ¿cierto? Y eso es lo mismo que 0,05 por la probabilidad de ¿cuánto? 25 menos 33 partido por 3 menor que t menos 33 partido por 3 menor que 30 menos 33, no, el 25, ¿no? Primero es el mayor. Sí, aquí es 30, ahí sí. Y aquí es 25, menos 30 partido por 3. ¿Está bien? Por lo tanto, eso es 0,05 por la probabilidad de 30 menos 33 partido por 3. Eso es menos 3 partido por 3 menos 1, ¿no? Menor que la variable z, menor que 25 menos 30 da menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Por lo tanto, esto me va a quedar ¿cuánto? 0,05 por phi de menos 5 tercios menos phi de menos 1. Ahí estamos. Después número 3. Para no estar calculando la integral no va a salir nunca con eso, ¿eh? Entonces me queda 0,1 por la probabilidad, y hacemos en todos los casos lo mismo, de 30 a 35, 30 menor que la variable t, menor que 35, por lo tanto esto va a ser igual a 0,1 por la probabilidad de ¿cuánto? Entonces me queda 35 menos 35 menos 33 partido por 3 menor que z, menor que, ahí es la misma formación de allá arriba, y entonces aquí me va a quedar 30 menos 33 partido por 3. ¿Sí? Pero ese 0,1 no sería negativo. ¿El 0,1 negativo? Sí, el del 3. No, yo puse el primero. Está en ese intervalo. ¿Por qué está ese 30 menos 33 partido 3? ¿Dónde sale? ¿Ah? ¿Dónde sale ese menos 33 menos 30 menos 33 partido 3 menor a t menos 33 partido 3? Esto, No, el de arriba. ese. Sí. Del cambio, si tú haces x menos mu partido por el sigma, x es lo que tenías tú, menos el mu que te lo están dando, Ah, ya. y el sigma es la raíz del... del... Por lo tanto, Ah, esto ya. me va a quedar ¿cuánto? 0,1 por la probabilidad de 35, 2 tercios, ¿sí? 2 tercios menor que z, menor que 30 menos 33, menos 3 tercios. Menos 3 tercios menos 1, ¿no? ¿Sí? Ya por lo tanto esto me va a quedar 0,1 por phi de menos 1 menos phi de 2 tercios. ¿Está bien? Ya, y así con el resto. Número 4. 0,05 por la probabilidad de que la variable t, sí, digamos. Lo voy a resolver, ¿verdad? ¿Ah? Es que dice que con el segundo es 25 menos 33. Por si El acaso segundo. quiere la ¿Aquí? respuesta abajo, a la derecha. Eso. Ah, 33, Por gracias. si acaso quiere la respuesta. 25 menos 33, ¿cuánto es? 11, menos 11 tercios. Ahí, gracias. Ahora, 0,05 por la probabilidad de, y aquí hacemos lo mismo, ¿no? 40 menos 33 dividido por 3 menor que z menor que 35 menos 33 partido por 3. Por lo tanto, esto me queda 0,05 por, y ahí aquí me va a quedar phi de, para explicar un poco esto, me va a quedar 40 menos 35 menos 33, ¿cuánto es? Menos 8. O sea, 8. No, perdón. 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios, sí. 2 tercios Perdón. menos phi de 40 menos 32 son 7 tercios, ¿no? 7 tercios. Y por último, 25, 40, de 40 a 100. 0, menos 0,1 por la probabilidad de que t se encuentre entre 40 y 100. Y eso va a ser igual a menos 0,1 por la probabilidad de 100 menos 33 partido por 3 menor que la variable z menor que
40 menos 33 partido por 3. Por lo tanto, esto me queda menos 0,1 por phi de cuánto? 40 menos 33, 7 tercios, ¿no? 7 tercios menos phi de 100 menos 33 son menos 66. No, pues menos 77, ¿no? 67, menos 67 tercios. Ahí. ¿Sí? Eso. Entonces ahí sale el tiro. Profe, Dígame. para la foto cámbiese de 11 tercios, 8 tercios, menos 8 tercios. Acá. No, Ahí. ahí en ese. Menos 8 tercios. Ya, para la foto. Eso no lo puedo decir. En el primero, el que es menos 0,1, se ocupa porque, como es en otro caso, no está el de. No aparece entre. Claro, Que es entre 0 menos. Entre menor a x, menor a 25. Se empieza a hacer como en orden. Lo puse en orden ahí para que quede clarito lo que hay que calcular. Eso es lo mismo. Todo eso es lo mismo que. Es lo mismo que la esperanza. Entonces, ahora tengo que buscar esto ¿dónde? Todo leído. En la tabla. ¿Sí? ¿Por qué decía que la esperanza cuando era una variable normal era mu al final? Delante como en el espejo de la fórmula. Porque no, lo que pasa es que hay que integrar esto y el resultado final de la integral me da mu. Por lo tanto, la esperanza de x siempre es mu. O sea, la esperanza es siempre la media de la normal. ¿Sí? Claro. Cuando tiene parámetro, si la variable de x tiene parámetro normal, parámetro sigma cuadrado, entonces lo que estoy diciendo es que la normal, aquí la esperanza va a ser igual a la esperanza de x va a ser igual a la media de la expresión. ¿Sí? Ya, ustedes hacen el calculito después. En todo caso a mí me dio, yo lo metí en la calculadora esta oportunidad. Entonces me guía la esperanza de t. Dime, si te escucho. ¿Ah? La número 5 es 67 positivo. La número 5, acá. Sí, positivo, gracias. Me da 0,077 39. ¿Qué positivo? ¿Sí? 100 menos 33, 40 menos 33. Esta. 100 menos 33, 67. Allí. Y esta era 7 sobre 3. Ahí sí. Perdón. ¿Está bien o no? 35 menos 33, 2 tercios. Sí, era 7. Ahí sí, al revés. Ahí. ¿Sí? Ya, entonces ahí hay un ejemplo de cómo se calcula la esperanza de una normal. Recuerden siempre que tienen que estandarizarla. Cuando tengo una normal, si me dicen con parámetro 1 o sea 0 y 1, con parámetro media 0 y varianza 1, ahí está normalizado, por lo tanto ahí no hay que hacer ningún cambio, se calcula la probabilidad tal como está. Pero cuando no, se hace el cambio de variable x menos mu partido por sigma, ¿de acuerdo? Para estandarizar. Entonces, como dice ahí, es posible además verificar que si yo tengo otra función de distribución, por ejemplo, si tengo una función de distribución, la variable se define de manera uniforme, en intervalo a b, entonces su esperanza va a ser a más b partido por 2, ¿sí? Y si x se define de manera exponencial lambda, entonces la esperanza de x igual a 1 partido por lambda. Entonces ahí tienen que ocupar la función de distribución uniforme y la función de distribución exponencial, ¿sí? La función exponencial, eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para que se recuerden, el mu era el recíproco del tamaño del intervalo, ¿se acuerdan o no? O sea, el u, cuando era uniforme. Siéndole honesto, no. Para ser honesto, ahí está, mira. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la esperanza, ¿qué tengo que hacer para una función uniforme?
si x se define de manera uniforme en un intervalo a b, entonces me va a quedar la integral entre menos infinito e infinito de x por la función que es 1 partido por b menos a, pero eso es cuando u se mueve entre a y b, ¿no? O sea, vamos a colocar mejor la función. F de x la variable x por el diferencial. Por lo tanto, esto me va a quedar igual a desde menos infinito a la a de x por la función f de x de x de x más la integral entre a y b de x por f de x más la integral entre b y infinito. más infinito de x por la función de distribución, ¿no? O la función de densidad. ¿Estas dos cuánto valen? 0. Entonces ahí me va a quedar x por 1 partido por b menos a. O sea, me va a quedar la integral entre a y b de 1 partido por b menos a, que la saco, ¿cierto? Porque es una constante de x por dx. Por lo tanto, esto me queda 1 partido por b menos a por x cuadrado partido por 2 evaluado entre a y b. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a quedar? Si lo evalúo, me queda b cuadrado, aquí me queda b cuadrado menos a cuadrado y todo esto partido por 2, ¿cierto? Y ahí me va a quedar el a más b, porque el b cuadrado menos a cuadrado, ¿cuánto es? Sumo por su diferencia, b menos a por b más a. Ese b menos a se ve con el de abajo, aquí me quedó a más b o b más a partido por 2, y ahí me quedó la esperanza. ¿Se ve o no? ¿Sí? Una parte, ¿no? Ya, siempre digo no voy a hacer alguna cuestión y la hago igual, pero bueno, pero para que quede claro. Entonces, por aquí teníamos, creo que por aquí la estaba ya. Y lo mismo para la exponencial, ¿eh? Para la exponencial ocupan el lambda por e elevado a lambda x y les va a quedar esto que está acá. Ahí está, ¿no? La esperanza es a más b partido por 2, ahí está demostrado por si acaso. Y hagan de tarea este que está aquí. Encontrar que la esperanza de x es 1 partido por lambda. No se queden ahí con lo que yo le... Pero ¿por qué ese sumatorio no daba 1? Porque era la suma entera de todo. Es que No, pues no era la... No es suma de la integral ya, fuera la integral. Sí, la integral. Pero, claro, la frecuencia acumulada que se era prácticamente lo mismo daba 1. Sí, puede ser. Sí. Ya, y si quisiésemos calcular la varianza de la uniforme, si yo la variable, ya que estoy en esto, hagamos a y b. Entonces dijimos que la esperanza de x, la recién demostrado, me dio ¿cuánto? A más b menos, ¿cierto? Si yo quisiese calcular la varianza de x, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular primero la esperanza de x cuadrado, ¿no? De la variable al cuadrado. Entonces eso me va a quedar como la integral entre menos infinito e infinito de x cuadrado por la función de densidad. Ya, pero esto va a ser lo mismo que de menos infinito a la, eso es 0. O sea, me va a quedar la integral entre a y b, ya no lo voy a hacer completo, pero se entiende que entre menos infinito ya es 0, y entre b y más infinito es 0 también, ¿no? Entonces me queda x cuadrado por la función de densidad, que era ¿cuánto? 1 partido por el tamaño del intervalo. O sea, el recíproco del tamaño del intervalo, por el diferencial. Por lo tanto, esto me va a quedar 1 partido por b menos a, por la integral de x cuadrado, la integral de x cuadrado es x cubo partido por 3, evaluado entre a y b. Por lo tanto, si lo evalúo, esto me va a quedar 1 partido por b menos a, factor de ¿cuánto? B al cubo menos a al cubo, partido por ¿cuánto? Al cubo, ¿no? Partido por 3. ¿Está bien eso? Ya, pero b cubo menos a cubo, aquí lo que es igual. Diferencia de cubo. Yo lo vi en el semestre pasado. ¿Cuánto era? B menos a, factor de b cuadrado, más a por b más a cuadrado, ¿cierto? Y ese b menos a se va con ese. Por lo tanto, ¿qué es lo que me quedó? Me va a quedar a cuadrado, da lo mismo, si lo escribo al revés, a cuadrado más a por b más b cuadrado partido por 3. Y esa es la esperanza de x al cuadrado. Por lo tanto, eso quiere decir que la varianza en la variable x va a ser igual a la esperanza de x cuadrado que me dio a cuadrado más a por b más b cuadrado dividido por 3 menos, ¿cierto? La esperanza de x y todo eso al cuadrado. O sea, a más b partido por 2 al cuadrado. Entonces hacen ese calculito y les queda son expresiones algebraicas, así que se los dejo a ustedes para no ofenderlos. Se ríen. ¿Sí? Ya, no les quiero ofender porque voy a ofender igual. Oféndanos. Ya, menos. Entonces aquí me queda a cuadrado más
2ab más b cuadrado, ¿cierto? Partido por 4, ¿cierto? Entonces aquí me queda, este 4 pasa para acá, me queda 4a cuadrado más 4 veces a por b más 4b cuadrado, menos 3a cuadrado, menos 3 por 2, 6 veces ab, menos 3 veces b cuadrado, partido por 4 por 3, ¿cuánto es? 2. ¿Qué se simplifica? 4a cuadrado menos 3a cuadrado, ¿cuánto me da? A cuadrado. 4ab menos 6ab, menos 2ab. Y 4b cuadrado menos 3b cuadrado, b cuadrado partido por 12. ¿Y lo de arriba qué es lo que es? Eso, ¿no? Listo. Por lo tanto, la varianza de x es una distribución uniforme de intervalo AB, ¿cuánto vale? A menos b al cuadrado partido por 12. ¿Sí? Entonces, de tareita, hagan la exponencial. ¿Ya? No quiere decir que lo vaya a preguntar, uno nunca sabe. Niño. Ya. Ay. Ya, fíjense que la esperanza también la podemos sacar con la función de distribución de acumulado, no solamente con la función de distribución, o sea, con la función de densidad, que la hemos sacado hasta el momento con la función de densidad. Entonces, si yo la quiero obtener con la función de distribución acumulada, entonces tenemos lo siguiente: si x es una variable aleatoria, cualquiera, puede ser normal, uniforme, exponencial, lo que sea, y f es una función de distribución acumulada, nosotros calculamos en la clase pasada la función acumulada de cada una de las funciones de distribución que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Calculé la acumulada de la uniforme, la acumulada de la función exponencial, la acumulada de la normal, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si tengo eso, que la esperanza de x existe, entonces uno puede calcular de esa forma la esperanza con la función de acumulación acumulada. X dice que es igual a menos la integral entre menos infinito y 0 de la función acumulada f de u por du, más la integral que va entre 0 y más infinito de 1 menos la función acumulada de u por el diferencial con respecto a u. Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular la esperanza de cualquier distribución, ¿cierto? Con la función de distribución acumulada, ¿cierto? Porque aquí lo calculamos con la función de densidad. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la densidad? Íbamos calculando las integrales y llegamos a que la última tenía que ser 1, ¿se acuerdan? Y formamos la función de distribución acumulada. Entonces, con esa función de distribución acumulada yo puedo calcular la esperanza también. ¿Y cómo se calcula? De esta forma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si x es una variable que se define como el mínimo entre r e y, ¿cierto? Donde r es una constante positiva cualquiera, y además y de y se define de manera exponencial de parámetro lambda. Entonces, dice que x es una variable que se define como el más chico, el mínimo es el más chico entre el r y el y, ¿de acuerdo? Entre el r y el y, donde el y se define de manera exponencial de parámetro lambda. ¿Ya? Entonces me gustaría calcular la esperanza de una función que se distribuye de esa manera. Entonces dice, la esperanza de x, tal como lo definimos acá arriba, la esperanza de la variable x va a ser igual a ¿cuánto? A menos infinito hasta el 0 de la función de acumulación f de x de u por du, más la integral que va entre 0 y más infinito de 1 menos f de x, la variable u, por el diferencial con respecto a u. ¿Sí? Ya, pero resulta que la función de acumulación en el intervalo desde el menos infinito al 0, para verlo, miren, se la puede mostrar.
función de distribución exponencial. Acá. Entonces, definimos la exponencial, ahí está. Esa es la función de distribución, de densidad. Y la función de acumulación, una función de distribución acumulada asociada a esta densidad es esta que está aquí, ¿se fijan? Entonces, la vamos a notar. La función de acumulación para la exponencial f de u le llamamos, ¿cierto? Va a ser igual a ¿cuánto? Dice que es igual a 0 si el u es menor que 0. Y va a ser igual a 1 menos e elevado a menos lambda por u si el u es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Esa es nuestra función de acumulación. Entonces, teniendo la función de acumulación, yo puedo calcular la esperanza de x. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Entonces, ¿se acuerda de esa definición? Entonces, vamos al ejercicio y ¿qué dice? Ahí estamos. No, más abajo. Ahí está. Entonces, me queda ¿qué cosa? Dice, tengo esto que está acá. Por lo tanto, entre el menos infinito y el 0, está clarito que eso es un u menor que el 0. La variable u es la que se mueve entre menos infinito y 0. Por lo tanto, ¿esto cuánto vale? 0, claramente. Aquí dice, para u menor que 0, esto vale 0. Por lo tanto, me queda 0 más la integral entre 0 y infinito. Pero resulta que el r es un valor que está en u, ¿cierto? O sea, un valor que está acá. Aquí tengo el 0, el r es un valor que está ahí, y aquí tengo el u que puede ir hasta el más infinito, ¿cierto? Esa es la variable u que se va hacia el más infinito. Por lo tanto, me va a quedar igual a ¿cuánto? Me queda la integral entre 0 y r más, eso se desarma como la integral entre 0 y r de 1 menos f de x en u. Por el diferencial con respecto a u, disculpe, me pica la garganta. Aquí me va a quedar la integral entre r y más infinito de 1 menos f de x en u por el diferencial con respecto a u. Listo. Esto que está acá, ¿cuánto me va a quedar? La función de acumulación, cuando el u se mueve entre 0 y r, va a ser ¿cuánto? Para u mayor que 0, ¿cuánto es? 1 menos e elevado a menos lambda u. Que es lo que aparece ahí, ¿no? O sea, me va a quedar. Voy a seguir acá, disculpen el desorden. R. Profe, Dígame. ¿por qué hay R? O sea, R es un real cualquiera que va a estar entre el 0 y el más infinito. ¿Sí? Prefiero la donde dice raíz. ¿Ah? Donde dice raíz. ¿Dónde dice raíz? ¿Dónde dice raíz? no, nada. Debe ser. No, Entonces esto me va a quedar así. Entonces igual a 0, yo clarito eso, y ahí me va a quedar ¿cuánto? La integral entre 0 y r de 1 menos la función de distribución cuando el u se mueve entre 0 y r. Entre 0 y r me queda exactamente la misma. O sea, me va a quedar 1 menos e elevado a menos lambda por u. Ahí, ¿no? Y todo esto por el diferencial con respecto a u. ¿Estamos bien? Más. Después la integral entre r y el más infinito va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1, la integral entre 0, o sea, entre r y más infinito, va a ser igual a 1 menos la función de acumulación. Pero la función de acumulación, cuando el u tiende a infinito, ¿va a tender? ¿No tiene infinito? Es función de acumulación. ¿Cuánto me tiene que dar la acumulación completa? 1. La probabilidad completa que es 1. Por lo tanto, va a ser 1 menos 1 por el diferencial con respecto a u. Por lo tanto, ¿esto cuánto vale? 0. Entonces tengo que calcular solo eso. Y la integral de eso me va a quedar ¿cuánto? 1 menos 1 se va, o sea, me queda la integral entre 0 y r. Acá. 0 y r de e elevado a menos lambda u por du. ¿Y esa integral cuánto me da? E elevado a menos lambda u partido por menos lambda entre 0 y r, ¿no? Por lo tanto, esto me queda menos 1 partido por lambda y ahora evalúo. Me va a quedar e elevado a menos lambda r, ¿cierto? Menos e elevado a menos lambda por 0, ¿cierto? Eso es 1. Por lo tanto, esto me va a quedar menos 1 partido por lambda, factor de e elevado a menos lambda r, menos e elevado a 0 de 1, ¿no? Menos 1. Por lo tanto, ¿esto cuánto me va a dar? Si multiplico ese por ese y ese por ese, me queda 1 partido por lambda menos 1 partido por lambda por e elevado a menos lambda r. Y ahí tengo la esperanza de la función exponencial. ¿Sí? Que es lo mismo que está ahí por si acaso, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, eso. Entonces,
La esperanza también pues, se puede determinar por la función de acumulación, no solamente por la función de densidad. ¿Ya? Por- Entonces recuerden que la función de acumulación cuando se va al infinito, eso tiende a 1, es 1, que se acumula, ¿no? La probabilidad completa. ¿Por qué ahí en cuando integra ahí aparece abajo lambda y no u? No, porque la variable u, lo que aparece abajo es el valor que acompaña a la variable. Recuerden que la integral de elevado a nx por dx, eso es e elevado a nx partido por n, ¿cierto? Ah, verdad. Se me olvidó. Están como la memoria RAM del computador, ¿eh? Sistema Uno apaga el computador y se perdió la memoria RAM. ¿Ah? Está la pega. No, sí sé. Tranquilo, sí. Me agarré hoy día todo el día con mis compañeros y ayer con el jefe. Estamos bien. Estamos como para renunciar. Ya. ¿Cómo va a terminar y empezar con volver a hacer un ejercicio de día? Antes que llegue la 8, miren. Dice, C es una variable aleatoria continua con densidad f y h es una función real cualquiera. Función real, esa función puede ser cuadrática, lineal, lo que sea, ¿no? Las funciones que vimos en el semestre pasado, cualquier función de variable real, logaritmo, exponencial, lo que usted quiera. La esperanza de la variable aleatoria h de x puede ser calculada por la siguiente fórmula. Entonces tengo la esperanza h de x va a ser la integral entre menos infinito e infinito de h de u, o sea, la función por la función de densidad, por el diferencial con respecto a u. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular la esperanza. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese ahí, dice, si x es una variable aleatoria continua y el h de u lo defino de esa forma, como una función lineal, a por u más b. Se entiende que el u es la variable, ¿no? ¿Sí? A por u más b con a y b, números reales cualquiera fijo. Si la esperanza de x existe, entonces vamos a decir que la esperanza de ax más b, que es lo que quiero calcular, va a ser la esperanza de h de x, ¿no? ¿Sí? Porque h de x es, o h de u es a por u más b. Entonces me va a quedar la integral entre menos infinito e infinito de h de u por la función de densidad, en u. Entonces me queda la integral entre menos infinito e infinito de h de u, pero h de u quiero que es a por u más b por la función de densidad. Entonces me va a quedar a por, ahí lo separo, ¿no es cierto? Me queda el a1 multiplicado por la función de densidad más b por la función de densidad y separo las integrales, ¿cierto? Como el a y el b son constantes, las saco de la integral y me va a quedar a por esto que está acá, pero resulta que eso se define como la esperanza. Eso es la esperanza, y esto que está aquí va a ser igual a ¿cuánto? Si calculo la integral entre menos infinito de f de x de u, ¿qué estoy calculando ahí? ¿Qué definición es esa? Hay que ponerse la definición aquí. Lo vimos en la clase pasada. La función acumulación, si yo calculo esto, f de u en la variable x, eso es lo mismo que la integral entre menos infinito e infinito de la función de densidad. ¿Sí? Por lo tanto, ¿eso qué es lo que es? Es la función de acumulación, porque se mueve entre menos infinito e infinito, por lo tanto, ¿eso cuánto me va a dar? 1. Entonces va a ser b por 1. Por lo tanto, lo que me está diciendo es lo siguiente. Y es que, bueno, lo que se cumple también cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos las tablas de distribución, las tablas de distribución de datos? Y dijimos ya, si la media es esto, entonces ¿qué pasa si a la media yo la multiplico por a y le sumo un b? ¿Se acuerdan? Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces me está diciendo que la esperanza de x más b va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser a veces la esperanza de x más b, en el caso en que es lineal. Si es cuadrático ya es otra cosa, porque hay que calcular otra integral. ¿Estamos claros? ¿Sí? Como en la normal, ahí no se puede. Efectivamente. Ya, bueno, y la varianza se calcula de esa forma, ya lo vimos. Por lo tanto, la desviación estándar no va a ser más que la raíz cuadrada de la varianza, y de ahí vamos a ver ese ejemplo que lo tengo como ejercicio, así que lo vamos a ver en los ejercicios. Y con eso terminó la clase, ¿sí? La clase, o sea, las clases, ya no ya la materia en realidad. Ahora vamos a hacer ejercicios, ¿ya?
Entonces, los ejercicios, Mañana igual hay clase. sí, mañana hay clase de ejercicio, usted va a cumplir con usted como corresponde. Entonces, el control la próxima semana lo tenía contemplado un día viernes, pero se acuerda que un viernes lo suspendimos, no sé por qué cuestión lo corrimos, entonces vamos a hacer el control el jueves, ¿sí? El jueves que viene. Después del control sigo haciendo ejercicio. Ya, porque la siguiente el certamen. ¿Estamos bien o no? Ya. Entonces aquí están ejercicios. ¿Esa esperanza para qué funciona? ¿Ah? Esa esperanza, la esperanza de Para para qué. cualquier Esperanza, no esperanza. Oye, buena pregunta. Esta esperanza que está acá es para cualquier variable aleatoria continua. Si yo tengo una normal, se distribuye de manera normal, va a ser la misma, ¿no? Si es exponencial, va a ser lo mismo, y si es normal, es lo mismo. Y queda de esta forma, ¿no? No cambia. Es la forma general. Va a ser la esperanza de una función de h de u. La esperanza de h de u, donde h de u es una función lineal, entonces la esperanza siempre va a quedar así, independientemente de cómo se distribuye la variable. Si se distribuye de manera normal en el intervalo AB, si se define de manera exponencial con parámetro lambda, o si se distribuye de manera normal. ¿Estamos claros? ¿No que no se podía en una distribución normal? ¿Ah? ¿En una distribución normal no se podía? Sí se puede, pues, de hecho lo que pasa es que la integral es grandota, pero la esperanza, pero si uno usa las propiedades, usa esto. Entonces esta esperanza tú la puedes calcular, esa tú la tienes. Por lo tanto, si me piden calcular la esperanza de una variable normal que se distribuye de esta forma, a x más b, entonces la esperanza es de esa forma. Entonces, ¿Sí? ¿se podía ocupar de esto? No sé qué vale tu... Aquí. No. Me da miedo porque... Aquí, en la varianza de una normal, aquí yo le puse que no se podía ocupar. No se podía ocupar como x por mu al cuadrado. Porque según usted era mu al cuadrado... Ah, pero lo que pasa es que esta no es lineal, esta es cuadrática. Ya, pero... Solamente por una lineal se ocupa la propiedad, por una cuadrática es distinto porque la integral ahí cambia la todo el... normal no es como exponencial, como digamos cuadrado. Ah, no, pero cuando yo digo modelo exponencial es cuando desaparece el exponencial de lambda por... ¿Sí? Ya, Es ahí no distinto. se podía. ¿Cómo no caché Ya, al final? entonces, ¿se ve ahí o no? Una Ya vayan a...